Un gusto, estimados hermanos, expresarles mis saludos, los más cordiales, para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, al primer libro de la palabra, en Génesis capítulo 3, del 1 al 5. Voy a dar lectura solamente al verso 5. Dice así: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí este pasaje, amados hermanos, nos presenta 3 pasos de cómo el enemigo se acercó como estrategia a Eva. Y esta es el arma, esta es la forma, en la misma manera, realmente que va a usar también para acercarse a ti y a mí. Así que tienes que aprender a conocer estas cosas. Son fundamentales para nuestras almas, es fundamental para nuestra vida. No debemos dormirnos, debemos mantenernos siempre alertas con respecto a todas estas cosas. El enemigo no ha cambiado su estrategia y así como hizo con Eva, va a tratar de hacerlo también contigo. Así que tienes que hacer entonces tú algo al respecto. Dios no va a hacer algo allí. Él ya venció al diablo, ya lo aniquiló, así que tú tienes que aprender a echarlo fuera, pero tienes que saber justamente estas cosas que están escritas aquí en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Y lo primero que tenemos que aprender es entonces cómo va a venir a ti, cómo va a tratar de acercarse. Número 1, vamos a ver aquí algunas 3 partes fundamentales aquí para ver cómo vino el enemigo contra Eva. La primera cosa que él va a hacer es ir hacia tu mente. Siempre él está tratando de disparar, de echar sus dardos justamente hacia la mente de las personas, hacia la mente de los creyentes. Es que realmente una cosa es que tú desees hacer una pregunta realmente a nuestro Dios y otra cosa es cuestionar la palabra de nuestro Señor. Entonces, cuando el enemigo comienza a entrar en tu mente, número 1, la primera cosa que va a hacer es cuestionar su palabra, cuestionar lo que ha dicho Dios, cuestionar lo que Él dice. Y muchas veces el enemigo va cogiendo a las gentes, a las personas, para venir también a querer trastabillar el equilibrio que tiene cada uno de nosotros, los cristianos, los creyentes, en la palabra del Señor. Así que noten ustedes ahí en el versículo 1, con que Dios ha dicho. Fíjense, estimados hermanos, una cosa es hacerle preguntas a nuestro Dios y otra cosa es cuestionar justamente la palabra del Señor. Así que miren bien, el diablo no negó lo que Dios había dicho, no negó nada de esas cosas. ¿Realmente está segura tú que Dios ha dicho esto? Comienza a sugerirle justamente a Eva, con que Dios ha dicho. ¿Acaso Dios ha dicho esta situación? Miren, el diablo no negó justamente lo que había hablado el Señor, pero en su maldad, en su astucia, le comenzó a hacer sugerencias en la mente a Eva. Y si de repente has malinterpretado lo que Dios te ha dicho, ¿estás segura tú? ¿Dónde dice Dios que no debes fumar marihuana? ¿Dónde dice Dios que no debes drogarte? No lo dice, de repente has malinterpretado como Dios lo ha dicho. Fíjense, estas son las sugerencias, las sugestiones que generalmente pone el diablo hacia las personas. ¿Realmente estás seguro que Dios ha dicho esto? Piensa un poquito más. Entonces comienzas a hacerte cuestionar justamente a la palabra del Señor, ¿no es cierto? ¿A dónde está que dice esto o lo otro? Siempre va a comenzar a cuestionar. Así que esa es la primera forma, la primera manera como realmente el diablo viene contra ti. Número 2, una vez que cuestiona la palabra de Dios, la segunda cosa que él va a hacer es negar la palabra de Dios. Luego que el enemigo cuestionó justamente la palabra del Señor, luego la negó. Miren en el verso 4, no moriréis, le dijo, y comenzó a negar.
Dios había dicho que si comen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Y Él le dijo, no moriréis. Comienza a negar la palabra del Señor. Hay un espacio muy corto entre cuestionar y realmente negar la palabra del Señor. Y luego comienzas a hacer eso. Si tú no comienzas a cuestionar sobre si podemos vivir una vida de santidad, vas a mantenerte firme. Pero si tú cuestionas que es difícil llegar a obtener esa experiencia maravillosa de la entera santificación, entonces ya estarás de esa manera cuestionando la palabra de Dios en tu mente. ¿Será posible? No es posible. El enemigo va a estar sugiriéndote muchas de estas cosas y para que tú niegues la bendita palabra de Dios. Así que terminarás realmente por ignorar y negar la palabra del Señor. Ahora ustedes, amados hermanos, tienen amigos muy cercanos seguramente y que ni siquiera creen en la palabra del Señor. Asegúrate realmente de mantenerte lejos de ellos, porque siempre van a cuestionar la palabra y además van a negar la palabra. No te va a hacer daño la droga, no te va a hacer daño si tú haces esto. Si puedes tener otra pareja, si puedes involucrarte en este robo, no te va a pasar nada. Entonces comienza a hacerte sugestiones realmente en tu mente para que niegue la palabra del Señor. Eso es lo que hizo el diablo. Primero la cuestionó. ¿Acaso con que Dios ha dicho? Quizás no escuchaste bien. Número 2, no moriréis. No le creas a Dios, no moriréis. Y número 3, comienza a sustituir la palabra del Señor. Eva cometió 3 errores grandes aquí, por escuchar la voz del enemigo y realmente comenzar a aceptarla en su corazón. Y una vez que la aceptó, comenzó a participar de ello. Fíjense en lo que ocurrió. En el verso 3, agregó a la palabra de Dios. Ella habló que Dios le había dicho que no tocara ni comiera del árbol. Pero si usted examina, estimado hermano, en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios no había dicho que no podían tocar. Dios solo les había dicho que no podían comer. Esto es muy importante, estimados hermanos. Sin embargo, cuando ya estamos sucumbiendo a las sugerencias, a las sugestiones del enemigo, vamos a comenzar a cometer este problema, este gran error como Eva, de agregarle a la palabra del Señor. Miren en el capítulo 2, 17. Por ninguna parte usted va a ver allí que Dios dijo que no la podían tocar. Podía tocar el árbol, podía tocar el fruto, pero no podía comerlo. Pero ya ella le agregó, no, sí, pues Dios me ha dicho que no lo toquemos ni lo comamos. Comienzas agregando a la palabra. Número 2. Quitó algo de la palabra. Si tú comienzas a agregar a la palabra, rapidito nada más vas a comenzar entonces de esa manera a quitarle cosas a la bendita palabra de Dios. Versículo 2, miren lo que dijo Eva. Sí podemos comer. La pregunta del diablo era que Dios ha dicho de ningún árbol. Miren, ustedes noten claramente allí lo que está diciendo el enemigo. Ha dicho que de ningún árbol del huerto pueden comer. Eva dijo, sí podemos comer de los árboles del huerto. Sí podemos hacerlo allí. Ahora, rápidamente cambió justamente esta situación que estamos notando aquí en las Sagradas Escrituras. En parte el mensaje de Dios es lo que comenzó a hablar justamente Eva. Y luego dice en el verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ya comenzó a cambiar la palabra del Señor. Una vez que tú niegas, cuestionas la palabra, estás listo entonces para cambiar la palabra. Fíjense, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Ella muy bien sabía que en medio del huerto no había solamente un árbol. Ella sabía, Adán sabía que en medio del huerto había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el versículo 9 del capítulo 2 nos señala que el árbol de la vida y el árbol probatorio, que era el de la ciencia del bien y del mal, estaban allí. Aquí no hay medias tintas.
Aquí nos está diciendo algo claro y preciso, justamente la palabra del Señor. Él mencionó que el árbol, ¿cuál era el árbol probatorio? Dios no le dijo, no pueden comer de ninguno de esos dos árboles que están en medio. Nuestro Señor le mencionó solamente un árbol allí. Así que esto es cambiar justamente la palabra del Señor. Amados hermanos, estos son minúsculas cosas de repente, pero tan grandes y tan importantes que justamente, aunque sean pequeñas sugerencias, pequeñas cosas que el enemigo está metiendo muchas veces en tu mente, hizo lo mismo poniendo pequeñas cosas, pequeñas partículas de sugestiones en la mente de Eva. Le sugirió que Dios no le estaba permitiendo ver todo lo que ella quisiera. Y Eva le creyó a Satanás y le dio la espalda a Dios, desobedeciéndole. Cuando no obedeces a Dios y a su palabra, vas a terminar entonces en el pecado. Cuando tú aprendes realmente a obedecer a la palabra y no a cuestionarla, y no a agregar, y no a quitar ni a cambiar, sino más bien a obedecerla, a vivirla, a amarla y predicarla, porque ella es la que te va a hacer libre, tú vas a caminar siempre en victoria. Que Dios te bendiga, estimado hermano, en el nombre bendito de Jesús. Amén.